Bienvenidos a Ciencia que Fluye. En este podcast exploramos la naturaleza desde la ciencia y la curiosidad. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que combina las matemáticas, geografía y poesía, el cual es los ríos y sus patrones ocultos. ¿Sabían que, aunque parezca fluir de una manera caótica, los ríos siguen siendo patrones fascinantes? Son como una firma secreta de la naturaleza y hoy, junto con mis compañeros, te contaremos por qué los ríos se comportan como fractales y cómo este concepto nos ayuda a entender el planeta. A simple vista, un río parece un trazo al azar sobre el paisaje, pero si lo observas desde el aire o en un mapa topográfico, notarás algo asombroso. Sus ramificaciones se parecen a las ramas de un árbol invertido. Esta forma de repetición, donde cada afluente parece un río en miniatura, es un ejemplo de lo que en matemáticas llamamos una estructura fractal. Se podría mencionar que este patrón no es exclusivo de los ríos. También aparece en nuestras venas, raíces de árboles y hasta en sistemas de transporte urbano. Esto nos muestra cómo la naturaleza optimiza su estructura para moverse y repetir recursos. Los ríos como fractales nos demuestran que la naturaleza no solo es eficiente, sino que es creativa. Cada ramificación del río es como una obra de arte esculpida por el tiempo y la erosión, formando paisajes que nos quitan el aliento. Esta capacidad de replicar patrones a diferentes escalas no solo optimiza el flujo del agua, sino que también crea hábitats para innumerables especies. Es fascinante cómo a través de la fractalidad los ríos logran maximizar la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema que los rodea. Desde la antigüedad, las culturas han reverenciado los ríos como símbolos de vida, fertilidad y movimiento. La fractalidad es un reflejo de esta profunda conexión. Cada rama fluvial nos recuerda que el agua no solo recorre el camino físico, sino que también espiritual y cultural. Los ríos han sido fuente de mitos y leyendas que nos hablan de la relación entre el ser humano y el entorno, y entender su estructura nos conecta con esa sabiduría ancestral. Bueno, un fractal es una figura geométrica que se repite a diferentes escalas. Imagínate que tomas una ramita de un árbol y la miras de cerca. Parece un árbol en miniatura. Lo mismo sucede con los ríos. El cauce principal tiene afluentes y estos afluentes tienen subafluentes, todos replicando un patrón similar. Y un dato curioso es que los fractales fueron formalizados por Benoit Mandelbrot en los años 70, pero los ríos ya los usaban mucho antes de que existiera el término. Incluso las culturas indígenas se inspiraron en estos patrones para organizar sus territorios y rituales. Bueno, además de su belleza visual, la estructura fractal de los ríos tiene implicaciones prácticas en ingeniería y planificación ambiental. Cuando los ingenieros diseñan presas o sistemas de riego, muchas veces toman como referencia estos patrones para lograr un flujo eficiente y sostenible. De hecho, la fractalidad también se aplica en modelos computacionales para simular inundaciones, prediciendo así los riesgos y permitiendo tomar medidas preventivas. Es un ejemplo más de cómo las matemáticas se encuentran en cada rincón de la naturaleza. La dimensión fractal es un concepto matemático que nos ayuda a medir la complejidad de estos sistemas. No es una línea recta ni una superficie plana, sino algo intermedio, como un híbrido que combina longitud y superficie. Para los ríos, esta dimensión nos permite entender cómo se distribuyen las ramificaciones y cómo el agua busca su camino más eficiente. Por ejemplo, se ha calculado que la dimensión fractal de un río suele rondar entre 1.1 y 1.3, dependiendo del terreno. Esto significa que su forma es más compleja que una línea recta, pero no tanto como un plano lleno de agua. Gracias a la estructura fractal de los ríos, los científicos y los ingenieros pueden crear modelos matemáticos para predecir inundaciones y cambios de cauce. Esto es crucial en zonas urbanas y rurales, donde las lluvias intensas pueden causar desastres. Además, los estudios de fractalidad permiten comprender cómo se distribuyen los sedimentos y los nutrientes que fertilizan los suelos. Por ejemplo, en la agricultura de regadío, entender la fractalidad ayuda a diseñar canales que imitan la naturaleza, distribuyendo el agua de manera más equitativa y eficiente. Aunque a primera vista el flujo de un río parece desordenado,
La física nos dice que tiene una lógica interna. Los ríos son un ejemplo perfecto del equilibrio entre el orden y el caos. En la teoría del caos, un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede producir resultados completamente distintos. Esto es lo que ocurre. Por ejemplo, cuando una rama de un río cambia de dirección por una piedra o un tronco, altera todo el curso. Este comportamiento nos enseña humildad. El agua siempre busca el camino más eficiente, incluso si eso significa reconfigurar el paisaje. La fractalidad en las redes fluviales también influye en la biodiversidad. Cada bifurcación del río crea hábitats distintos y únicos. Estas mini ramas funcionan como refugios para peces, anfibios y microorganismos. Por ejemplo, en las orillas de estos afluentes pueden crecer plantas adaptadas a microclimas muy concretos. Incluso especies en peligro de extinción pueden encontrar en estos rincones fractales un último refugio. De alguna manera, la fractalidad es como una red de vida que sostiene ecosistemas completos. Conocer y comprender la fractalidad de los ríos tiene un gran valor social. Permite diseñar infraestructuras resilientes como puentes y diques y planificar ciudades más seguras. Además, nos ayuda a gestionar los recursos hídricos de forma sostenible, evitando la sobreexplotación y respetando el flujo natural. En algunos países incluso se está explorando cómo diseñar planes de reforestación y conservaciones basados en los patrones fractales, restaurando los cauces y recuperando la biodiversidad perdida. Más allá de lo técnico y lo científico, los ríos nos inspiran, ¿no creen? Ya que nos enseñan que la naturaleza tiene su propio lenguaje, un lenguaje que se repite, que fluye y que conecta. Además de que cuando observamos un río, estamos leyendo un poema de la tierra. Sus curvas, sus ramificaciones y sus fractales son como versos escritos por la historia geológica. Comprender la fractalidad es, en el fondo, aprender a escuchar a la naturaleza, a detenernos y maravillarnos de su sabiduría. Hoy hemos descubierto que los ríos no son un simple desorden de agua, son fractales, obras de arte de la naturaleza que nos enseñan sobre la vida, la complejidad y la belleza. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el episodio, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete para seguir explorando con nosotros y descubrir cómo la ciencia nos conecta con el mundo que nos rodea. Hasta pronto y que el agua siga fluyendo en sus fractales infinitos. Antes de despedirme, quiero que nos quedemos con una idea que, a mi parecer, lo resume todo. Los ríos no son simples líneas de agua que atraviesan el paisaje, son historias vivas que con cada curva y cada bifurcación nos cuentan sobre la resiliencia de la naturaleza, sobre su capacidad de adaptarse y sobre el equilibrio entre el orden y el caos como que lo sostiene. Cuando pienso en los ríos como fractales, me maravillo de ver cómo la naturaleza nos enseña de que la repetición no es monotonía, sino una lección de sabiduría que se despliega a diferentes escalas. Cada afluente que se une a un cauce principal es como un hilo de vida que se entreteje con otros para formar un tapiz de agua y tierra. Me hace pensar que nosotros también somos parte de esa red. Cada uno de nosotros es un afluente de un río más grande, que nos conecta con los demás y con la propia naturaleza. En cada paso que damos junto a un río, ya sea caminando por su orilla, contemplando su reflejo o cruzándolo con un puente, podemos percibir que somos parte de algo más grande, algo que nos supera y que nos abraza a la vez. Y es que, en estos tiempos en los que la naturaleza parece estar cada vez más fragmentada y amenazada, la fractalidad de los ríos nos recuerda que todo está conectado. Cada ramita que vemos desde el aire, cada gota que viaja por sus meandros, forma parte de un patrón mayor que sostiene la vida. Si aprendemos a leer ese patrón, si dejamos que la ciencia y la curiosidad nos guíen, podemos reconstruir nuestro vínculo con la tierra y convertirnos en cuidadores de sus arterias. Hoy, mientras cierro este episodio, pienso que la ciencia no está reñida con la poesía, que entender la fractalidad de los ríos es,
al mismo tiempo un acto de razón y de asombro, y que el agua que fluye por un río no es solo un recurso, es una metáfora que nuestra propia historia, de nuestros orígenes y de nuestro futuro. Porque así como el agua sigue su curso, nosotros también fluimos, nos adaptamos y crecemos. Así que te invito a mirar con los, Así que te invito a mirar los ríos con otros ojos, con ojos de explorador, de poeta, de científico y sobre todo con ojos de aprendiz. Porque mientras existan ríos que fluyen y fractales que nos enseñen, habrá historias que contar y sueños que perseguir. Y mientras pienso en todo lo que hemos conversado hoy, me doy cuenta de que los ríos no solo nos enseñan sobre ciencia y geometría, nos enseñan sobre nosotros mismos. Cada bifurcación, cada curva inesperada, cada afluente que se suma, nos recuerda que nuestras vidas también están llenas de giros, de decisiones y de estos encuentros que nos transforman. Así como el agua que encuentra su camino, a veces sorteando obstáculos y otras veces dejándose llevar. Nosotros también seguimos a nuestro curso, a menudo sin saber qué nos espera más adelante. Y es que en el fondo, los ríos nos enseñan que no siempre hace falta tener un mapa perfecto para avanzar, que a veces el secreto está en fluir, en adaptarse, en ser pacientes, en aprender a leer señales del terreno, que cada bifurcación puede ser una oportunidad, no un desvío. Y cada remolino de agua, cada pequeño caos que nos sorprende, es también parte de un orden más grande que tal vez no entendemos de inmediato, pero que siempre nos invita a seguir explorando. Me quedo con esa idea, que cada río es un espejo, una metáfora de la vida misma, y que en su fractalidad encontramos la humildad de saber que aunque parezca que hay caos, en realidad hay un orden oculto, una lógica de la naturaleza que nos conecta con todo lo que nos rodea. Así que la próxima vez que te detengas a contemplar un río, ya sea en una caminata, en un viaje o incluso en una foto, recuerda que lo que ves es más que agua, es la historia de toda la tierra y la historia de todos nosotros, entrelazadas en un mismo flujo.